En primer lugar, agradecer tanto a la Asociación Melalia como a su presidenta Marilú, a Candelaria también la presentación. Quiero agradecer la invitación que desde la asociación nos ha hecho llegar al ayuntamiento. Para mí es un placer y un honor poder hablar de un tema que creo que comparto también con el alcalde, poder hablar de un tema que nos apasiona, como es nuestro pueblo, como es Vejer, y además si podemos aportar algunas ideas a la asociación que os pueda servir de ayuda para conservar vuestro patrimonio histórico y en este caso también vuestro casco histórico, pues nos sentiremos doblemente satisfechos. Lo primero que quiero decir sobre la evolución urbana que ha tenido Vejer, es decir, que es fruto de una larga evolución que hunde sus raíces hace nada más y nada menos casi medio millón de años, posiblemente parecido a Tarifa. Tenemos evidencias arqueológicas de bandas nómadas de cazadores-recolectores que habitaban en los rebordes de la antigua laguna de las Andas, que compartimos, y que nos han dejado muchas evidencias arqueológicas, como esta que aparece aquí en la imagen, que son útiles de piedra que fueron tallados por estas sociedades y que han sido conservados hasta la actualidad. Lo que es el primer poblamiento estable que tiene Vejer, hay que esperar un periodo mucho más reciente, durante el periodo neolítico, en el cuarto milenio antes de Cristo, sobre el 3500 aproximadamente antes de Cristo, es cuando en Vejer, en el término municipal, tiene lugar el primer asentamiento estable. Se trata de un poblado situado en un cerro frente al cerro de Vejer. Como digo, eran sociedades agricultoras y ganaderas, y allí cavaron una serie de estructuras subterráneas que fueron usadas como graneros y que posteriormente fueron usados como basureros. Tendríamos que esperar hasta la Edad del Bronce, concretamente al bronce final, sobre el siglo VII, VIII a.C., para contar con el primer establecimiento estable que cuenta el actual núcleo urbano de Vejer. Concretamente, esta sociedad de la Edad del Bronce se asienta en el casco histórico de Vejer. Hay evidencia, sobre todo de algunas intervenciones arqueológicas que se han hecho en el casco histórico, donde aparecen algunos restos de muros, y a partir de entonces todas las culturas, prácticamente todas las culturas que han pasado por la península ibérica se han asentado también en el actual núcleo urbano de Vejer. Desde fenicios, íberos, cartagineses, romanos, todos se asentaron en nuestro territorio, quizás porque desde el punto de vista estratégico se tenía un dominio visual de todas las rutas, tanto marítimas como terrestres, de la zona. Estaban cerca también de caminos, de todos los caminos litorales, de todos los caminos también que iban hacia la campiña, hacia el interior. Tenía agua, tenía tierras fértiles, tenía una buena orientación climática, una defensa natural, por lo cual reunía todos los condicionantes para haber sido poblado prácticamente, como digo, de manera ininterrumpida desde la Edad del Bronce. A partir del siglo VIII, con las invasiones del norte de África, empieza a hacerse ya notar en el territorio de Vejer, que empieza a tomar el nombre de Bashir, empieza a notarse ya esa huella andalusí. Es el momento en el que se levanta el castillo, es el momento en el que se construye la muralla, la mezquita también, contaba Vejer con una mezquita, y es el momento en el que también se empieza a trazar el callejero típico de las medinas norteafricanas, en el que prevalecen calles estrechas, calles empinadas, calles sinuosas, zigzagueantes, también cuestas, como digo, y pequeñas plazas. Prácticamente la fisonomía es idéntica a la de Tarifa. Es a partir del siglo XIII, primero con Fernando III el Santo y luego con Sancho IV Bravo, quienes conquistan la plaza de Vejer para el reino cristiano. Expulsan definitivamente a los musulmanes, muchos de ellos se van hacia el reino nazarí de Granada y otros vuelven a los orígenes de su antepasado al norte de África. Los cristianos que repueblan Vejer a partir del siglo XIII, XIV, van a respetar el trazado heredado por los más de 550 años de herencia musulmana.
Y tras ese periodo de paz que viven todo lo que es los reinos cristianos de la península ibérica tras la conquista del reino nazarí de Granada a finales del 15, pues en Vejer se comienza a expandirse más allá de la muralla. Comienza a crearse los primeros arrabales extramuros, como el que aparece en la imagen, y lo más curioso es que a pesar de que son ya construcciones típicamente cristianas, mantienen ese tipismo que habían heredado en el periodo musulmán, con esa característica que acabo de anunciar de calle estrecha, empinada, cizagueante, y realmente ese mismo tipismo se va extendiendo no solo a partir del siglo XV, sino en todos los arrabales hasta prácticamente el siglo XVIII y XIX. Dentro de esta estructura urbana que se va consolidando en Vejer a partir de la Edad Moderna, las viviendas con patios serán las residencias más comunes. En Vejer podemos ver básicamente dos tipos de viviendas con patios. Por un lado, casas unifamiliares tradicionales, asimilables, digamos, a una pequeña casa o una modesta casa palacio, del que el ejemplo más evidente es el que muestro aquí en la imagen, que es la casa palacio del Marqués de Tamarón, que data del siglo XVIII. Y por otro lado, las más numerosas, que son viviendas colectivas o casas de vecinos tradicionales, que están desarrollados en torno a un patio comunitario y que está formado por una pequeña entrada en forma de zaguán que daba acceso al patio propiamente dicho, donde se situaba, bueno, como se puede ver en la imagen, los lavaderos, los aseos, la cocina, que eran espacios comunes. En Vejer existe actualmente más de 300 patios en lo que es solo en el casco histórico. En torno a decir que lo curioso de la vida de estos patios es que siempre ha existido un fuerte vínculo afectivo entre toda la familia que viven o que vivían y que viven también todavía en torno a este patio. Todas las familias llegaban a conformar una gran familia cuyo vínculo era propiamente el patio, un patio donde se transmitía los saberes entre generaciones, donde se lavaba, se jugaba, era el punto de encuentro de todos los vecinos y donde se celebraba además todo tipo de celebraciones, desde el bautizo hasta casamiento. Pues bien, toda esta riqueza patrimonial y esta amalgama de cultura que acabo de resumir brevemente es lo que ha ido forjando la identidad del pueblo de Vejer. También habrá, digamos, esta evolución que ha sido muy similar en pueblos como Medina Sidonia, como la propia Tarifa, también ha ido creando esta misma identidad y belleza que originó que a partir de que en el año 1976, por Real Decreto, estos tres municipios que acabo de nombrar, Medina Sidonia, Vejer y Tarifa, fueron declarados como conjunto histórico-artístico. Esto, lógicamente, traía aparejo, según la ley de patrimonio de Andalucía, la obligación por parte de los ayuntamientos afectados de crear un instrumento o una figura administrativa con entidad propia para preservar todo lo que es el espacio urbano del casco histórico. Tanto en Vejer como también vosotros en Tarifa, la figura que se eligió fue el Plan Especial de Protección y Reforma Interna del Conjunto Histórico. En nuestro caso fue aprobado definitivamente por la Consejería de Cultura en el año 2010, cediendo parte de las competencias en materia urbanística al Ayuntamiento, quien tenía la obligación de crear la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, que igualmente tenía que ser aprobada por la Junta de Andalucía, en este caso por la Consejería de Cultura. El PEPRI de Vejer está organizado como cualquier planeamiento urbanístico de estas características por una memoria que define un poco el instrumento y justifica su razón de ser, unas ordenanzas que regulan los usos compatibles con el mantenimiento de los edificios, el conjunto de planos con toda la información relativa a los grados de protección de estos edificios y una relación, un catálogo de los bienes protegidos. Para hacer valer también cuenta con una ficha en la que de manera pormenorizada y minuciosa se detallan cuáles son las obras permitidas y cuáles son las obras prohibidas en cada una de las fincas que están protegidas dentro de este plan. Para hacer válido este plan, el Ayuntamiento, como digo, constituyó la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico como órgano consultivo de apoyo
a la Delegación Municipal de Urbanismo y se solicita a la Consejería de Cultura la delegación de las competencias para autorizar directamente todas las licencias que se fueran a ejecutar dentro del conjunto histórico y que no afectaran ni a monumentos, ni a jardines históricos, ni a zonas arqueológicas. Esta comisión está formada por el presidente, que era el alcalde, que ha cedido sus funciones al delegado de urbanismo, la secretaria general del ayuntamiento y 5 vocales: una asesora jurídica, arquitecto, arquitecto técnico, arqueólogo y licenciado en Historia del Arte. Desde su creación, en octubre de 2010, la Comisión Municipal se ha reunido un total de 42 veces para informar de 277 expedientes de licencias de obra, tanto mayores como menores. Porque si no es así, podemos caer en el error de convertir los cascos históricos en parques temáticos. Para ello es fundamental diversificarse, sobre todo, y no dedicarse solo al monocultivo del turismo. En Vejer, en este sentido, se sigue apostando de manera fuerte por la ganadería de retinto, en el que se está promocionando a nivel nacional, y por también la agricultura como fuente de riqueza, gracias a la conservación de un patrimonio histórico, jurídico y cultural que es centenario, que son nuestras asas de suerte, que aspiran a ser incluso patrimonio de la humanidad. Y es importante también el contar, como se cuenta en Vejer, con un Consejo Municipal de Turismo que ayuda mucho a trazar las líneas de por donde debemos avanzar para generar un turismo, como digo, sostenible y de calidad. En Vejer, según fuentes de la propia Oficina Municipal de Turismo, el perfil de turistas que visita nuestro pueblo suele ser mayoritariamente familiar, muy exigente, en palabras de la propia técnica de allí de la oficina, con un nivel cultural medio-alto, interesado en la historia y monumentos del pueblo, sus costumbres, gastronomía, y viene buscando no solo conocer esto, sino también actividades culturales, de ocio y de tiempo libre. Y es ahí también donde el ayuntamiento, en este caso también a través de la Delegación Municipal de Cultura, está apostando, trazando un plan estratégico de desarrollo cultural que se llama Vejer Cultura y que está generando un turismo, está trayendo a Vejer un turismo de calidad que se adapta perfectamente a este perfil que acabo de describir, y que es un tipo de turismo que por norma general suele ser bastante respetuoso tanto con los vecinos, con sus tradiciones y también con el patrimonio. En este sentido, como digo, se está trabajando en un sinfín de propuestas culturales de todo tipo, desde la noche de vela, desde la noche de teatro clásico, el cine de estreno, que ha sido también bastante importante en el pueblo. Se ha adquirido un proyecto de última generación para emitir películas de estreno y que está atrayendo no solo a vecinos de Vejer, sino a vecinos de la comarca hacia nuestro pueblo. El teatro también está siendo importante, en el que se está dinamizando con una programación de calidad. El año pasado vinieron actores conocidos como Secund de la Rosa, como Ale Robertio, como el propio Pepe Sacristán. Este año tenemos ya cerrado desde Rosario Pardo, Ana Fernández y Emilio Gutiérrez Cava, y todo ello estamos viendo que genera un tipo de turismo provincial. Viene gente desde Algeciras, Jerez, Cádiz, hacia Vejer para disfrutar de esta oferta cultural, y también aprovechan para disfrutar de todos estos recursos patrimoniales y también de la gastronomía, y como no, y eso siempre beneficia también al sector comercial de Vejer. El Festival Internacional de Jazz Vejer, que fue la semana pasada, con un ambiente muy bueno, noche de música clásica, en fin, una gran cantidad de actividades dentro de este plan estratégico que se está apostando por la cultura y que es bastante beneficioso en términos generales para la economía local. Además, para alojar a este tipo de turistas, los hoteles que se están creando en Vejer suelen ser viviendas adaptadas, no más de 6, 7 habitaciones, muy acogedoras, elegantes, que suelen respetar normalmente la arquitectura tradicional, que cuidan la imagen, y aunque también, debo decirlo, también hay muchas excepciones. A mí particularmente esta imagen de un hotel
que está permitido y está recogido por las normas del PEPRI, pero yo particularmente, y hay algunos colegas también que comparten conmigo, es el tema de los colores. Ese gris azulado que está permitido por el PEPRI y por eso se pone y se permite desde el Ayuntamiento, para mí no debería de estar en este plan estratégico, en este plan de ordenación, porque tradicionalmente en Vejer pensamos muchos historiadores que solo se han usado dos colores que nos proporciona la propia naturaleza, el blanco de la cal y el color almagre que te da el óxido de hierro, y que estos son otro tipo de pinturas más recientes que se está, a mi juicio, por desgracia, implantando sobre todo en los hoteles rurales. Por tanto, lo que considero, y ya voy cerrando, es que en Vejer, después de casi 8 años de experiencia con el PEPRI, también necesita una revisión, también necesita que se vea con detalle todo el plan, y por ello también desde hace unos 2 o 3 años el Ayuntamiento ha encargado a un equipo de arquitectos locales, y este matiz es importante, arquitectos locales, la revisión finca por finca, las más de 1000 fincas que tiene el casco histórico de Vejer, y está elaborando un diagnóstico y una propuesta de mejora de este plan especial. Entre ellas, por ejemplo, que se le dé mayor protagonismo o protección a los patios, que como digo hasta ahora no creo que no tiene la protección que merece. Hay, por ejemplo, una cosa tan típica en Vejer como son los guardapolvos dentro de los patios, no se recogen en plan especial, en una obra se puede eliminar y nosotros con la ley en la mano no podemos hacer absolutamente nada. También regular las pérgolas en la azotea. Cuando se aprobó el PEPRI, desde que se aprobó hasta la actualidad, ha habido, digamos, como una tendencia, un cambio a vivir más en las cubiertas, en las azoteas, y fruto de eso se están colocando pérgolas. Como no están regularizadas ni están recogidas por el PEPRI, tampoco podemos hacer nada desde el Ayuntamiento, salvo lo que hablaré ahora, que es la consideración ciudadana. También se va a intentar pintar de blanco, por ejemplo, los contadores de luz, que tampoco está recogido y que siempre, si no se hace, suelen ser pegotes en la fachada. El tema de los colores, se ha determinado solo poner el color almagre para la fachada y el gris azulado para los patios. Es un consenso al que llegamos dentro del Consejo de Patrimonio que hice alusión anteriormente. Yo no soy partidario, pero bueno, es lo que se votó y hay que respetarlo. También importante, y esto también es importante, el tema de la concienciación ciudadana, el caucho de las cubiertas. Ahora, con el tema de los drones y de la fotografía aérea, se veía Vejer numerosos pegotes que a ras de calle no se ven, que son las cubiertas pintadas de caucho rojo. Pues bien, gracias a un trabajo minucioso de concienciación, se están eliminando prácticamente todo, pero no están recogidos en el PEPRI, con lo cual si a un vecino se le antoja poner el caucho rojo por las razones que sea porque sea más barato o porque le da la gana, no podemos evitarlo. Con lo cual es importante algunas de medidas que se están tomando, sobre todo para la concienciación ciudadana. Una de ellas es crear desde el Ayuntamiento asambleas vecinales, darle la voz al pueblo para que entre todos podamos crear una tendencia para seguir manteniendo el casco histórico tal como lo hemos heredado, y fruto, digamos, de toda esa consideración ciudadana se ha conseguido, por ejemplo, que esta tienda, que llevaba décadas con ese mármol rosáceo, motu propio, haya considerado eliminarlo y pintar la fachada al estilo de la arquitectura tradicional del pueblo de Vejer. Porque nosotros, en definitiva, lo que pretendemos entre vecinos, entre la el 2015 ha sido, digamos, exceptuando 2010 que comenzó a finales de año, la comisión 2015 ha sido el año que menos expedientes se tramitaron, y fue precisamente porque fue el año en el que se marchó la historiadora del arte que teníamos en la comisión, y hasta que no se encontró otro perfil, pues pasó muchos meses y prácticamente esos meses fue de inactividad dentro de la comisión. A modo de título informativo, decir que nosotros nos reunimos todos los martes, el primer martes de cada mes, en sesión ordinaria.
independientemente del volumen de expedientes que haya, y también de manera extraordinaria, a petición de la concejal de urbanismo, nos podemos reunir y nos solemos reunir de manera extraordinaria cuando urge un expediente. Después de 8 años de vigencia de este plan especial, de este PEPRI, la realidad actual evidencia que hay cosas que mejorar, necesita una actualización, y mientras tanto, mientras se hace, pues desde el ayuntamiento se está tomando numerosas medidas complementarias para evitar que Vejer pierda su propia identidad. Algunas de estas medidas es, por ejemplo, bandos municipales que saca el presidente alcalde en primavera, que para solicitar a los vecinos el blanqueo de la fachada, también se exonera del pago de las tasas municipales a todos los vecinos que pintan en esta fecha. También en esta fecha se promueve el concurso de patios, ajuanes y fachadas, donde se premia económicamente a aquellos vecinos que durante todo el año cuidan y mantienen los patios, y también los abren en primavera al resto de vecinos y a visitantes del municipio. Otra medida que ha tenido, la verdad, que ha tenido bastante acogida, que ha sido la creación de un Consejo Local de Patrimonio, que no tiene absolutamente nada que ver con la Comisión Técnica Municipal. Este consejo está formado por vecinos del pueblo que tienen un cierto interés en la conservación y en la defensa del patrimonio histórico y cultural, y en estas sesiones que convoca directamente el alcalde se trata absolutamente todos los temas que conciernen al patrimonio histórico, desde la creación de un museo, la puesta en valor de un monumento, incluso la reforma de una calle del casco histórico. Y es interesante porque realmente se le da la voz al pueblo, un consejo que está formado desde arquitectos, historiadores, aparece también arquitectos técnicos, archiveros, está también representado asociaciones culturales, con lo cual entre todos siempre se va disertando sobre temas que conciernen a la defensa o en este caso al casco histórico. Otro tema también interesante y que creo que el alcalde podrá apuntar algún detalle que yo desconozca, y que ha lanzado recientemente, una medida que en mi juicio tiene bastante interés y valor para revitalizar el casco histórico de Vejer y que siga en manos de los propios vecinos, y es la compra por parte del ayuntamiento de vivienda para ponerla a disposición de familias jóvenes en régimen de alquiler y a precios populares. El PEPRI también tiene una pequeña grieta, bueno, tiene varias. El PEPRI de Vejer, la regulación de las terrazas de los restaurantes prácticamente es inexistente, de modo que el ayuntamiento también ha llegado a mediar para solicitar a los propietarios de los restaurantes la colocación de terrazas con un diseño que sea similar en todas las calles, sobre todo en calles que tienen cierto raigambre, como es en nuestro caso el paseo, que es el paseo de la Corredera. Y la idea es, como siempre en estos casos, minimizar el impacto visual y preservar ese atractivo que tiene este tipo de calles. También se ha declarado recientemente, como apuntaba Candelaria, la zona del casco antiguo como espacio saturado de terrazas. Es una figura jurídica que persigue dar al peatón el protagonismo que merece dentro del paisaje urbano. Y por último, también se está redactando un decálogo, entre comillas lo pongo, por llamarlo de alguna manera, un decálogo de buenas prácticas, en el que a través de una serie de láminas, de fotografías, eliminando ese lenguaje técnico que muchas veces tiene los planes urbanísticos y que no entiende la práctica totalidad de los ciudadanos cuando acceden a él. Entonces lo que se está haciendo es que de manera visual crear una especie de catálogo con imágenes para que los vecinos, el gremio de la construcción, los arquitectos puedan ver de manera rápida cuáles son aquellas obras o aquellas cosas que están permitidas dentro del plan especial y cuáles no. Y se pone algunos ejemplos. En relación a cambio de tercio, en relación a la gestión de los bienes de interés cultural en Vejer, lógicamente todos están bastante protegidos en su totalidad y cualquier obra que se haga en su interior, por mínima que sea, requiere de la autorización de la Consejería de Cultura.
En Vejer contamos como BIC, por un lado el castillo y por otro las murallas medievales. En relación al castillo y a fin de conservarlo y de generar un turismo cultural sostenible y de calidad, se está trabajando desde hace ya un año en su puesta en valor. Decir que el castillo de Vejer hasta hace 3 años tenía 3 propiedades, un tercio era de propiedad municipal y los 2 tercios restantes eran de propiedades privadas. El Ayuntamiento en el año 2014 hace un esfuerzo y compra un tercio de esas propiedades que quedaban privadas, con lo cual actualmente el Ayuntamiento ya cuenta con 2 tercios de propiedad municipal. Y el año pasado pudimos acceder a través del 1,5% cultura a conseguir una financiación, la subvención, para ponerlo en valor y crear en el castillo lo que hemos denominado como las aulas de las artes, que es un centro en el que tenga cabida la música, el arte, la danza, el teatro y por otro lado también para dinamizarlo desde el punto de vista turístico, una especie, digamos, como de centro de interpretación para explicar con panelería toda la historia y la evolución de este monumento tan singular. Dentro también de esta estrategia del Ayuntamiento de conservar y de poner a servicio de la sociedad y de la cultura edificios de interés arquitectónico, pues se encuentra la antigua iglesia de Rosario, que es de propiedad privada hasta hace pocas semanas, en el que el Ayuntamiento ha tramitado también un expediente de compra con la idea de acondicionarlo como centro cultural para el pueblo, que será, en este caso será gestionado por la propia área de cultura y en el que tengan cabida pues, desde exposiciones temporales, presentaciones de libros, conferencias, talleres, hasta la celebración del concurso nacional de cante flamenco que se está efectuando precisamente en estos momentos. También algo parecido también ha hecho en el antiguo Pósito del siglo XVII, que estaba en manos privadas, y en el que también se ha anunciado recientemente que el Ayuntamiento está iniciando ya conversaciones con los propietarios para comprarlo y para también usarlo como espacio cultural, y todo ello para, digamos, armonizar la necesaria protección del patrimonio con el propio avance de la ciudad. Y por último, la Casa Palacio de Marqués Amarón, que hacía alusión al inicio, que es de propiedad municipal desde los años 70 y que está siendo acondicionada actualmente por el área de cultura para acoger la colección museográfica de historia y arqueología de Vejer, un museo, digamos, un museo que será una oportunidad para mostrar también, no solo a los propios vecinos, sino también a los visitantes, la riqueza histórica que tiene Vejer y patrimonial. En relación a la actividad turística que recibe Vejer, la verdad que es un punto interesante y que hay que tener cierta cautela a la hora de hablar de él, porque el hecho de ya ser un conjunto histórico-artístico, y no hablo solo de Vejer, hablo también de Tarifa en este caso, ya genera un polo de atracción turístico. Y este turismo, si es masivo y si no es, y sobre todo si es descontrolado, puede generar más problemas que beneficios, sobre todo a los residentes del pueblo, a los que siempre han vivido, a los propios vecinos, que es lo que se conoce un término que está tan de moda, que es eso de la turistificación o el síndrome de Venecia. He leído precisamente para preparar un poco esta ponencia a estos problemas que estaba ahí denunciando desde la asociación, y creo que realmente no conozco muy bien el tema, no sé si el ayuntamiento es que no cuenta con los medios humanos o con los medios técnicos para combatir el deterioro que se pueda estar dando dentro del casco histórico de Tarifa en su patrimonio, pero lo cierto es que la degradación y sobre todo la contaminación visual que sufra el casco histórico no solo puede ser debido, como digo, a la masificación turística, sino también a la propia desidia o la permisividad de la administración local. Y ahí sí que creo que deben tener el ayuntamiento cuidado, porque eso puede acarrear consecuencias en el sentido de que la Consejería de Cultura puede actuar de oficio y revocar todas las competencias que se dieron en el marco del PEPRI. En Vejer y también Tarifa seguro, el turismo genera muchísimos beneficios, pero yo soy partidario de que hay que trabajar para que sea un turismo sostenible, un turismo responsable y un turismo
gestionado en la medida de las posibilidades por los propios vecinos. Como denominó el periódico El País, seguir siendo la niña mimada del sur, seguir pudiendo ser reconocido como uno de los pueblos, no solo de los pueblos más bonitos de España, sino también de los pueblos más bonitos del mundo, pero con la intención de no perder nunca nuestra propia identidad. Y con esto termino. Muchas gracias. Si tenía ahora cualquier duda, podemos aclararla también con el alcalde y estamos a vuestra disposición.